Ya, entonces comenzamos nuestra clase. El día 2 de julio vamos a hacer una retroalimentación del primer semestre de lectura y escritura especializada. Así se llama nuestro diferenciado. Algunos le ponen diferenciado de lenguaje, pero en eso se basa. Antes de comenzar, quiero preguntarles lo siguiente, porque me sirve a mí como base para el segundo semestre. ¿Cuáles creen ustedes que fueron las dificultades que tuvieron en la asignatura del primer semestre? ¿Qué dificultades tuvieron? Pero con esta asignatura. La conexión, ¿tuvieron problemas con conexión? ¿Entenderlo? ¿Les costaba mucho entender o no las clases? Porque así yo puedo ver que a algunos les faltan muchas notas y así puedo saber qué dificultades tuvieron. ¿Quién me puede decir, chiquillos? Aquí, Gael, ¿entendiste bien o no? Las clases te costaron entender, porque te cuesta más entender visual que presencial, ¿cierto? Ya, podría hacerlo visual, ya. ¿Qué habilidades nuevas creen que ustedes aprendieron con este diferenciado del primer semestre? ¿Qué algo nuevo ustedes aprendieron? ¿O no aprendieron nada nuevo? ¿No? Ya, bien, pues tiene que ser sincero. ¿Y usted qué habrá aprendido algo nuevo? Dicen, ¿qué aprendió? Así como hoy no lo sabía y lo aprendí. ¿Vale? Dice, ¿qué aprendiste algo nuevo que no sabías? Más que nada habilidades como para entender información sobre una cosa. Ya. Pero más aprendizaje, cosas nuevas que hicieron el diferenciado. ¿Sabían hacer entrevistas? ¿Sabían hacer infografías? ¿Sabían hacer métodos de lectura? ¿Se acuerdan del skimming y del scanning? Donde yo podía leer solamente los títulos, los subtítulos. ¿Lo sabían? Antes no. Esas son las cosas nuevas, a eso me refiero. También tenemos que plantearnos acciones, objetivos y actitudes diferentes que quizás no tuvimos en el primer semestre, pero que hay que cambiarlas en el segundo. ¿Ya? Sobre todo las notas, porque tengo una sola nota en el programa, ahora lo estoy subiendo, porque el diferenciado son 4. Primero es la infografía, después es la entrevista, después es la nota acumulativa, de las actividades de escritura especializada en Classroom de la unidad 1 y la 2. Y la cuarta es de el ensayo comparativo. Que hicieron el lenguaje, porque este es un texto especializado. Quien no lo hizo tan bien y le fue mal, aquí le voy a agregar lo siguiente. Yo lo voy a explicar en la cápsula que voy a subir también más tarde. Yo anoche, como las 2 de la mañana, me conté a las 3, les hice una autoevaluación en Classroom. Ustedes ahí se los mandé con una luz que se los mandó a ustedes. Ustedes ingresan a ese link y les va a salir un cuestionario. Ustedes pinchan, lo pueden hacer con el celular porque el celular tiene una aplicación y pueden descargar Classroom ahí. A ver, ingresan aquí. Ya. Ustedes ya lo abren, tienen que descargar Classroom. Y les va a clicar el link que les mandó su compañera al correo, al WhatsApp, y ahí colocan su nombre, cuarto medio C, apretan siguiente y van contestando su autoevaluación. Y la última les pregunta qué nota ustedes se ponen del 1 al 7 en la participación, en este caso, y el rendimiento de esta asignatura. Y con esta nota de autoevaluación se los voy a promediar aquí. La idea es ayudarles y que les vaya bien y tengan una excelente nota, porque las notas les sirven para el próximo año, sobre todo para la prueba de transición. Con esto, entonces, tienes que tienes. Bájale. O apágalo. Ya. En diferenciado,
hicimos estos siguientes objetivos, porque ustedes tienen que preguntarse qué hice, si no hice nada, es porque algo no sucedió ahí. Aprendimos a utilizar estrategias para registrar y procesar información. ¿Cuáles fueron estos? Aprender a hacer síntesis. Hicimos el cuadro de registro. Estas son tareas de Classroom. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí, no? Ya. ¿Qué más hicimos? Hicimos organizadores gráficos. Y por último, hicimos una infografía que fue nuestra evaluación de esta unidad. Entonces, ustedes aprendieron, lo vamos a seguir reportando, porque todo esto es una base para el trabajo final de todo el año, que es una charla TED, que donde si no estamos presencial, van a tener que grabar con un acuerdo formal y hacer una charla ustedes. Como después les voy a mostrar las charlas, cómo se hacen las charlas TED, donde ustedes explican un tema, ya, que puede ser de diferente índole, de educación, de política, y ustedes traten de dar un propósito, en este caso argumentativo, que es persuadir, ¿ya? Ahí pueden utilizar diferentes elementos como la misma experiencia, estudios, ya son estas charlas cuando vienen de la universidad y les explican sus carreras, ustedes lo van a hacer, ¿ya? Y lo tienen que hacer sí o sí, porque ahí voy a registrar toda la parte comunicacional de ustedes, que es la comunicación oral, y también la expresión, y también cómo ustedes van a ir practicando sus disertaciones para la educación superior. ¿Ya? También utilizamos estrategias para registrar y procesar información y buscamos evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes. Y esta también es la parte de investigación. Yo lo que quiero hacer en ustedes, más que pasarles materia y sacarles notas, es que ustedes de cuarto medio no pueden salir si no saben investigar. ¿Qué les enseñé yo en lenguaje común? Para investigar, ¿qué teníamos que saber en la web? ¿Se acuerdan cuando hicieron el ensayo comparativo y tenían que poner citas? Que sea confiable. ¿Cómo era la fuente confiable? Tenía que tener un autor y tenía que tener una fecha actualizada. Y eso es su base, si ustedes ojalá sigan estudiando el próximo año para cualquier proyecto de investigación que tengan que hacer en la universidad. Siempre le van a pedir hacer trabajo, ensayo. Por ejemplo, de aquí a 3 días más, sabe que dice usted tiene que hacer un ensayo y se lo no le dan la pauta. Usted tiene que investigar la pauta, o a veces los profesores escriban la pauta, pero usted tiene que ser capaz de crear ese texto especializado. Si le van a decir escoja, usted hacía en medicina un caso especial en pandemia, y usted va a tener que, ¿cómo lo hago? Buscar información del tema, y luego llevar toda esa información a un texto especializado que le pidieron de un ensayo. En la universidad le van a pedir miles de ensayos y miles de trabajos de investigación que lo vamos a reforzar ahora en el segundo semestre. Cómo hacer estas famosas carpetas que tienen introducción, desarrollo, conclusión, y que ustedes tuvieron algunas falencias en su ensayo comparativo, y que estoy también juntando lenguaje común, porque yo se los dije, porque en su ensayo, el ensayo debería tener un título, y nada más que el título, y lo demás eran puros patas. Pero varios se equivocaron porque me colocaban sus títulos. Y ya a tener esto, estaba todo mal. Porque no era un ensayo, era un trabajo de investigación lo que se hace. Por eso tuve que enviarle a varios de ustedes que me hicieran nuevamente el trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo practicamos lo que hicimos con rescatar información, procesar información? Era hacer nuestro trabajo final, una infografía.
Y para eso analizamos los organizadores gráficos y ustedes fueron capaces de hacer, no que no tan mucho, pero la idea era esa, la estructura. Para poder también expresar un contenido, lo podíamos hacer de manera didáctica. Era una infografía y también lo pueden utilizar en la educación superior. Si ustedes quieren exponer un tema y lo quieren hacer mientras en su exposición, pueden hacer una infografía y en su exposición aplicar. La infografía es visual y lo que desarrolla en gran cantidad es la imagen, y la imagen lo expresa todo y el color también y la disposición. Y en el título aquí podríamos poner una frase importante si alguien habla de el tema, colocábamos una imagen alusiva. Después más abajo, si se puede visualizar, teníamos un gráfico que había que insertar un organizador gráfico, ¿ya? Y aquí también distribuía la información como un organizador gráfico, en un orden especial. Si yo colocaba el título, una imagen y solamente texto, no me servía. La infografía tiene un poder tan visual que con solo verlo y de abajo hacia arriba o de izquierda a derecha, si yo lo leo, todo lo que me va a decir ahí me va a tener una unidad, el sentido de ese texto. Pero si yo colocaba en el trabajo puras imágenes, a menos que sea en este caso un mapa mental, y no tenía texto, tampoco me servía. Tenía que tener título, imagen, organizadores gráficos, ya para que fuese completo. Todo lo que vimos ahora, que muchos no lograron tener un porcentaje de aprendizaje óptimo, lo vamos a tener que seguir reforzando el segundo semestre. Quizás con actividades en clase. Yo voy a seguir trabajando en clase, chiquillos, porque es la única forma en que yo me puedo ordenar, porque webclass, olvídense, es un desastre. Por eso yo no hago pruebas en webclass, más que las del libro, porque las hacemos con el mismo nivel con el profesor Ciego para poder nivelar, pero muchas veces las pruebas del libro no me gusta hacerlas en webclass tampoco. Y donde vi la falencia grande fue en la prueba de aula. Porque no todos alcanzaron su B 2.7, un 6, varios 5 y rojo. Y al que tenía rojo, se lo subí con azul porque el lenguaje común me habían hecho las tareas de clase. Con eso se las subí. ¿Ya? Entonces, de aquí hablé con el profesor Quemo, que él le hace al tercero al cuarto medio A, que ya los trabajos del libro van a ser trabajos, no van a ser pruebas, porque yo creo que los libros mueren en webclass y el sentido de la lectura muere ahí con esas pruebas con alternativas. Después la unidad 2, y es el trabajo, que la unidad 2 todavía no la terminamos, la vamos a terminar de vuelta de vacaciones. Era lo que tenían que hacer ustedes eran pequeñas actividades que hicimos de la comunidad socializada y el trabajo que me tenían que entregar el día domingo. ¿Quién no hizo la entrevista de aquí? Tú no la hiciste. ¿Quién más? Usted. Ya. La entrevista todavía está en tiempo de entregarla. De aquí al domingo, no es difícil. La entrevista era... ¿Qué me la entregaste la entrevista? Ya, se me acordaba. Lo que tienen que hacer es buscar a una persona que pertenezca o tenga un oficio y se desenvuelva ahí, ¿ya? Puede representar, por ejemplo, algún estudiante que hicieron por aquí de alguna carrera o alguien que ya tenga su título, o, por ejemplo, otros que entrevistaron, por ejemplo, un caballero que llevaba más de 30 años como recolector de basura, y las preguntas que se hicieron, que son 10, en ella iba, por ejemplo, cuál era la visión de su trabajo, de su oficio que pensaba, cómo respetaba a la sociedad. Si yo le envío un instructivo, aquí por ejemplo, Gael, yo te voy a mandar un correo para que te orientes con las preguntas, ¿ya? Entonces,
La idea es conformar 10 preguntas que ayudan al lenguaje social, como ellos, ¿cierto?, se relacionan con su entorno en este oficio, ¿ya? Y también lo que ellos piensan, de lo que ellos creen que piensan de ellos la misma sociedad. Y les voy a mostrar a un ejemplo, parece que es de la GIS. Vamos a ver. ¿Es tuyo? Este es el trabajo de la GIS. Yo siempre muestro trabajos para que ustedes se orienten. ¿Cuál era el formato? Coloco el logo y siempre háganlo en sus trabajos cuando tengan que ir a la universidad. Le van a decir que coloquen ahí el logo de la universidad. Siempre eso, porque eso le da carácter formal y les dice de dónde ustedes crean su trabajo, a qué institución pertenece. En la universidad no pueden entregar algo que no tenga ahí, como en este caso, al inicio de su trabajo, que no tenga nada, no demuestra, en este caso, seguridad y verificación de dónde viene, ¿cierto?, este trabajo. Por eso siempre tiene que tener un logo. Entonces la entrevista tenía que tener un logo, anoté ahí, logo, después tenía que tener la imagen de la entrevistada, el título, o sea, el nombre de la entrevistada y un título interesante, que yo lo podía sacar, ¿cierto?, de algunas palabras, o yo reflexionar sobre cuando hice toda la entrevista. El subtítulo, en este caso el título, se podía hacer al final. Luego venía un párrafo donde tenía 3 opciones. Hablar sobre la biografía de mi entrevistada o entrevistado, o hablar por qué mi entrevistado se destaca sobre otros, o aludir al contexto, a la situación de la entrevista, cómo yo llegué a entrevistar o cómo se transformó el ambiente de la entrevista. Tenía 3 formas de hacerlo. Luego de esto voy a la transcripción de las preguntas. Coloco la pregunta y la respuesta era en cursiva. Y aparte de la respuesta textual que me diese el entrevistado, debía tener entre paréntesis lo siguiente, a lo menos 2 o una pregunta del lenguaje kinésico o no verbal. Por ejemplo, fíjense aquí que ella puso quizás que esté un sonido onomatopéyico, y después ella puso un signo del no verbal que también lleva las entrevistas, del lenguaje no verbal. En este caso, el lenguaje kinésico, ¿cierto?, proxémico, en este caso pensativa, y luego sigue con la entrevista. Esto me demuestra, ¿cierto?, la actitud del entrevistado, y es muy interesante colocarlo. Y así lo hacía con las 10 preguntas. Y al final, en la conclusión, yo podía aludir, en la conclusión, ¿cierto?, aludir a una reflexión propia que yo tenía de toda la entrevista, quizás por un tema específico que habló mi entrevistada, o reflexionaba y sacaba alguna frase que ella dijo importante y yo lo reflexionaba. Y eso era el trabajo, nada más que eso. ¿Se entendió? Que no es difícil. Lo que es más difícil, Valentina, Gael y Héctor están aquí, quiero que hagan el trabajo y no se saquen, porque si no hacen el trabajo y no me da justificativo, la idea no es sacarse ropa. Es la creación de las preguntas. Por eso varios cuando hicieron el trabajo me enviaron las preguntas y yo se los edité. Así que lo que pueden hacer ustedes puede ser hasta un abuelo que puede demostrar quizás a una persona adulta el paso de las generaciones, puede ser eso, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes hoy día configuren esas 10 preguntas, me hablen, porque los 3 tienen mi número, y me envían y yo les arreglo las preguntas si están mal y las apliquen y me entregan el trabajo el domingo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Ya. También hay que darle la importancia a las cosas que ustedes aprendieron, si no hay que reforzarlas. ¿Qué aprendimos en la primera clase diferenciado? Hacer resúmenes. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que había que buscar una película y ustedes acordarse y resumírmela en un párrafo sin sacarle todas las cosas secundarias, todos los detalles y dejar lo principal?
Eso es lo que aprendimos en la primera clase. Después, por ejemplo, leer toda la información, identificar el tema, hacer una síntesis. Después, ustedes leyeron un texto y debían aplicarlo en una ficha de registro, donde era un texto largo en una plana y ustedes tenían que resumirlo con este formato. Acuérdense que estábamos trabajando la habilidad de sintetizar información o registrar información en texto especializado, en este caso una ficha de registro. Colocaba la fuente, porque me decía el texto que yo lo puse en una plana. Contextualización, ¿cuál es el tema del texto? ¿En qué área de conocimiento se discute el tema? Y había que inserirlo y colocarlo. Ideas principales. ¿Qué idea principal me dice cada párrafo? Y lo colocaba y lo numeraba en la parte de acá. Después, me decía citas relevantes. ¿Qué frases importantes dijo ahí el emisor en el texto que yo le había mandado? Y lo colocaba. Después, preguntas de lectura. ¿Qué preguntas intenta responder el texto? Los textos siempre nos invitan y nos dan respuesta de algo que nosotros queremos saber. Un texto que diga, por ejemplo, sobre una enfermedad y me lo defina, ya está respondiendo a la pregunta, ¿qué es eso? Y si un texto me está argumentando sobre un tema, ya me está respondiendo a cuál es el propósito de ese tema. Luego había que hacer una síntesis y después buscar palabras claves que yo consideraba importantes en el texto. Y luego la valoración que le daba yo de esa lectura. Y con eso hacíamos una ficha de registro. Y luego, ¿qué aprendimos? Eso es lo que le enseñé yo. Y por favor, aplíquenlo, porque el que se le olvida no va a aprovechar las cosas que les... Yo siempre les voy a enseñar cosas que les sirven. Olvídense que yo les voy a enseñar, porque eso me pasó a mí en el colegio, cuando me enseñaban cosas que nunca me sirvieron. Yo sí les voy a enseñar cosas que les sirven. Si algún día o ahora, en el segundo semestre, se le juntan muchas pruebas y muchas guías, y yo no sé cómo, en este caso, resumir el tiempo y poder tener un éxito en esa prueba, aplico lo que yo aprendí en diferenciado, y no lo refuerzo, porque nunca uno aprende las cosas a la primera, que es la lectura del skimming. ¿Cómo yo puedo leer con solo mirar un texto y leer algunas cosas, entender lo que me quiere decir? ¿Ya? Como por ejemplo, si yo tengo un texto, a lo primero que voy a saber de qué se trata es que leo el título. Después me voy a al primer párrafo, que es el resumen de todo. Acuérdense que siempre ahí se encuentra el resumen de todo. Y luego me voy a las primeras frases de cada párrafo, que es lo principal, porque lo que sigue después de todos esos párrafos es lo secundario y no me sirve. O quizás si hay una pregunta en una prueba específica, en alguno de esos párrafos se va a encontrar. Después de que leía cada párrafo la primera oración, me iba a los subtítulos para saber cuáles eran los subtemas. Si yo voy a hablar de las verduras, el subtema puede ser una lechuga, a eso me refiero yo. Entonces me va a dar un panorama más específico. Después veía las imágenes, por eso a ustedes les gusta, de repente les gustaba cuando los chicos leer libros que tenían imágenes porque hacían referencias al tema, y ahora el aprendizaje de ustedes es muy visual y auditivo. Por eso me gusta que cuando ustedes tengan evaluaciones, no les completa el aprendizaje con lo que les dan los profesores, o algo me quedó ahí, no entendí. Ustedes tienen miles de canales para poder aprender, el canal de YouTube, videos, por ejemplo, si estoy en la parte científica, los diferenciados de biología o de física,
o de matemáticas, yo no entendí un ejercicio y yo me voy al canal de YouTube, hay personas que hacen los mismos ejercicios con otros aprendizajes didácticos y lo aprendo. A eso me refiero. Siempre un aprendizaje va a tener 1000 formas de enseñar y ustedes tienen diferentes tipos de aprendizaje. Por ejemplo, dice, ¿cómo aprendes tú? ¿Cómo estudias para la prueba? Pero tú lo escribes, lo transcribes. ¿Ya? ¿Y tú, Vale? ¿Lo estudias directo a la guía o haces un resumen? La verdad. Los PowerPoint, ¿ya? Eso es lo visual. Ella hace transcripción. ¿Y usted cómo estudia para las pruebas? De todas las materias podemos, temas principales los voy destacando. Del mismo cuaderno, con la misma cuaderno. ¿Ven? Todos tienen diferente aprendizaje. Por eso yo tengo que transformar todo ese aprendizaje y enseñárselos así. Cuando ustedes estudien para una prueba, el error más grande es muchas veces cuando después van a ver que yo siempre les hablo de la universidad porque yo quiero que ustedes aspiren a cosas grandes, es que ustedes le van a dar miles de textos. No cometan el error de estudiar de los mismos textos. Hagan una transcripción, hagan mapas mentales, destruyan el texto, sáquenle los títulos, saquen los conceptos y de ahí, de lo que ustedes crearon, estudien. ¿Ya? Y así les va a ir bien. Porque si ustedes van a estudiar del mismo texto y van a subrayar, no les va a quedar en la memoria. Yo leí, imagínense, yo cuando tenía pruebas de literatura universal, ¿de acuerdo? Yo tenía que para una prueba leer 5 libros. ¿Y cómo yo me acordaba de tantas cosas? Por cada libro yo hacía una transcripción de todo el argumento de esa obra literaria. Y yo usaba colores, yo sé que los niños no son tan didácticas como nosotros que ponemos cositas para pegar y todo, pero me acuerdo que tenía un compañero que transcribía y con colores básicos se hacía esquemas y de ahí estudiábamos. Nunca directo del mismo texto. ¿Por qué? Porque nuestra memoria trabaja siempre con el aprendizaje mío y no de lo que yo pude sacar del texto. Entonces, cuando uno está en una prueba, dice, esta pregunta, y yo lo escribí en la parte de arriba, yo era así y con color rojo. O lo escribí y lo encerré en un círculo, haga esto y lo aplico. Así funciona nuestro cerebro. Y eso se lo voy a enseñar con un semestre. Cómo estudiar, ¿ya? Y así también van a estudiar para la prueba de transición, que también les voy a hacer talleres para cosas prácticas de cómo empezar la prueba y de a dónde contestar primero. Con esto también aprendimos otra forma que era el scanning, cuando una pregunta de una prueba era más específica. Era como cuando le preguntaban en la prueba de lenguaje de qué color era el calcetín del personaje y si yo no lo leí, jodí. Entonces, ¿cómo yo lo podía buscar? Iba al título y a la parte y me iba al concepto específico, hallazgos, Egipto, ciudad olvidada, antigua del país, es decir, me iba a palabras específicas que me pudieran aclarar el panorama. ¿Ya? Y entonces para eso buscaba información específica. Después aprendimos a hacer estos organizadores gráficos, lo mismo que ustedes podrían practicar para estudiar para una prueba. ¿Cómo yo puedo organizar de manera didáctica mi información para que me quede en mi mente? Por eso buscamos la infografía, que ustedes fueron capaces de crear hermosos trabajos, ¿ya? Donde investigaron sobre un tema y en vez de hacer un texto plano, en una hoja blanca, plano y decirme la información, la estructuraron de otra forma y me lo explicaron de manera visual, como el ejemplo que habíamos visto. Colocaron imágenes, insertaron organizadores gráficos, como por ejemplo si ese tema que hablaba de los porcentajes, yo lo pude graficar. Si me hablaba, por ejemplo, de un tratamiento, en vez de decirlo con palabras, yo colocaba un icono de una inyección, de una pastilla, o si yo hablaba, por ejemplo, de un contexto histórico,
en vez de insertar un texto, un párrafo plano explicando el aspecto cronológico, yo hacía una línea de tiempo y lo explicaba visualmente. ¿Ya? Y evaluaciones pendientes, porque vamos a pasar al lenguaje común, ¿ya? Para explicarles también de ahí. Ahí cada uno sabe lo que debe, el cuarto medio A, y cada uno sabe lo que debe. ¿Ya? Tienen hasta el domingo para ponerse al día. Cada uno sabe lo que debe y como dice ahí, los trabajos deben ser enviados hasta el domingo 4 de julio. Lo que sí me interesa es que en aquellos que todavía... ¿Quién no está unido a Classroom? ¿Están todos? ¿Tú también estás unido? Sí. Ya. Si no hice una tarea, la tengo que hacer, porque yo voy a sacar un promedio con esas tareas, que es la nota que está, la nota número 3. Y hoy, como les dije, el día de anoche, como a las 2 de la mañana, les subí una autoevaluación. Es importante que la contesten, porque es la nota que ustedes creen que obtuvieron y se las voy a promediar con la nota número 4. Vamos a ir al lenguaje común, que es parecido aquí para que aprovechemos el tiempo. Entonces, en la escritura especializada que queremos aprender ahora, más que nada les quiero enseñar cosas como hacer texto especializado. En este caso aprendimos a hacer infografía, aprendimos a resumir información en cuadros sinópticos, como vimos ahí los organizadores gráficos, y también están aprendiendo a hacer entrevistas. ¿Para qué? Para un trabajo grande y final que van a hacer a fin de año, que sería como por ahí por octubre, que es esta charla TED, donde esto va a ser individual. Cada uno va a hacer una presentación formal, con un vestuario formal, igual que si estuviesen exponiendo a la universidad. Para que vayan preparados y no lleguen sin saber nada el próximo año, o cuando ustedes decidan entrar a una carrera o para cualquier también ámbito profesional. También les voy a enseñar a hacer currículum, ¿ya? ¿Lo saben hacer? ¿Les enseñaron a hacer currículum? Sí, no, sí. Ah, bueno, ya. Vamos a ver aquí. Medio primero medio. Diferenciado. Aquí sabemos que ya. Vamos a ir con lenguaje común. Para aquí yo a ustedes le hago de los dos ramos, por eso quiero que aprovechar que estoy con ustedes. Vimos objetivos priorizados y lo voy a reforzar porque vi muchas falencias. Algunos son excelentes analizadores, interpretadores de, en este caso, de lecturas, pero hay unos que todavía no captan la interpretación y caen en lo básico, y cuando yo les pregunto algo no me responden lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, el lenguaje común, que no es tan técnico como escritura especializada, que son los formatos, aquí lo que me interesa es que salgan opinando, interpretando obras literarias. Más que lean el libro porque sí, y después no me acuerdo, la idea es que lean el libro y reflexionen por qué ese autor escribió ese libro. Porque todos escriben por algo, no escriben porque sí, para tener cierto, ganar dinero por ser autor en una editorial, ¿cierto? Y tener un libro y sacar libros, no. Todos los libros tienen un propósito y eso es lo que ustedes quiero que capten. Por eso el objetivo priorizado que va a ser aquí hasta fin de año va a ser esto que se llama formular interpretaciones de obras que aborden temas, ¿ya? O algún conflicto humano que representen ideologías, creencias, y para eso ustedes leyeron dos textos que representaban un rasgo cultural, ideológico y que tenían mucha interpretación. ¿Qué interpretación sacábamos del extranjero?
¿Qué tipo de texto era el extranjero? ¿A qué género pertenecía? ¿Me te escuchas? ¿Es absurdo? No. Pero va al absurdo, está dentro del género en el cual se encuentra este libro. Muy bien, era existencialista y analizaba el sentido trágico, que tiene que ver un poquito con la tragedia griega, tiene que ver con el sentido de la vida y que es cuestionable en el siglo XX, ¿cierto?, con la literatura contemporánea. ¿Por qué el hombre se encuentra en este mundo y todos los funcionamientos que nosotros nos hacemos día a día frente a conflictos que nos suceden en la vida? Y eso se plantea en el extranjero. Luego teníamos un tipo de género especial en este libro Aura, que era literatura latinoamericana por Carlos Fuentes, y lo especial era que estaba escrito en segunda persona porque una de las preguntas de la prueba era ¿por qué estaba escrito en segunda persona? Porque me hablaba a mí, yo era el protagonista, yo era, ¿cómo se llamaba el personaje principal de Aura? Cri, Felipe Montero, muy bien. Por eso todos los libros que vamos a seguir leyendo, ¿ya?, tiene que ver con esto. No les voy a preguntar cosas fáciles que la puedan sacar desde internet, porque no me acuerdo el libro que viene ahora, yo se lo voy a mandar. Espérenme, yo tengo un plazo. En plazo les subí los libros. Ustedes los descargan y los pueden leer ahí o imprimir. Apretan el link y les va a aparecer el libro. Aquí trabajo en clase. Ve que más ordenado que Classroom, o sea que Webcam. Seda se llama el libro. Y es un libro bien particular porque me habla sobre la historia de un viaje de un personaje y cómo él obtiene la experiencia de ese viaje. ¿Ya? El libro que van a leer es Seda y se los voy a tomar la primera semana de agosto. ¿Ya? De Alexandro Barico. Ahí se los voy a anotar. Así se llama el libro. Si no lo encuentran en esta clase, un solo truco. A principios de agosto se los voy a tomar. Y quizás de ese libro puedo hacer hasta un ensayo literario con el mismo formato que hicieron del trabajo del primer semestre, el ensayo comparativo. Quizás les voy a decir, sin darle ni siquiera ninguna instrucción, háganme un ensayo de Seda. Ya ustedes ya tienen el conocimiento del ensayo comparativo, que tiene que tener un título y que se lo voy a mostrar ahora. Después, ¿cuál es el segundo objetivo que estamos practicando? Es la investigación. De aquí a noviembre les voy a enseñar cosas para que aprendan a investigar y usar en sus proyectos de investigación. Y es paralelo también a cualquier otra asignatura. Por ejemplo, yo en los consejos de profesores le estoy enseñando a los mismos profesores el campo de la investigación. Cuando hago un consejo de profesores, me dan como 10 minutos y yo les estoy enseñando la investigación para aquellos profesores que han tenido un poco de deficiencia y me han pedido que se los enseñara, ¿ya? Así que se los voy a enseñar a ustedes para que salgan bien preparados. Investigar, por eso les enseñé a buscar fuentes que tengan autor. Si no tiene autor, no me sirve. Tiene que tener una fecha actualizada, no de 30 años, la publicación sea ensayo, sea un blog. Si es muy, en este caso tiene muchos años, no me sirve tampoco. Y con la parte de interpretación y de investigación, ustedes hicieron estos dos trabajos. Esta era una tarea y esta era una nota directa al libro. Comentario literario. En el comentario literario, ustedes ya empezaban a interpretar obras literarias. Tenían que elegir cualquier libro que les gustaba, hacer un título interesante, hablarme primero, postular una pregunta interesante, después hablarme un poquito del autor, hablarme del argumento lo más esencial y su interpretación. Se van a reír porque el trabajo de quién es,
No es porque que siempre me gusta elegir trabajos interesantes. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Ya? Título interesante para hacer comentarios, porque esto nos invita a la interpretación. Tenemos el título interesante, primer párrafo, una pregunta que invita al lector a leer mi comentario y que tiene que ver con el libro, quizás con el tema, con el personaje, algo le pasó al personaje que nos sirve para explicar. Después hablamos del autor o autora, el argumento, tercer párrafo y el último, mi opinión. Y eso ustedes era una tarea que tenían que hacer. Después aprendieron a hacer esto que me interesa mucho porque lo voy a practicar como reforzamiento de este libro. Ustedes ya lo saben, sus compañeros no lo saben, pero después de vacaciones lo van a saber. Cuando ustedes lean este libro, y ahora se me ocurrió, les voy a hacer que hagan un ensayo. ¿Ya? ¿Cómo tenían que hacer un ensayo? Muchos, y fíjense que yo esto se los mostré a todos los profesores y me dijeron el nivel que ustedes van teniendo de redacción. Y han cambiado mucho y los felicito porque se están preocupando por su escritura. La escritura siempre demuestra en ustedes progreso de conocimiento y educación. Y los va a elevar mucho de nivel y los va a diferenciar de aquellos que no lo tienen. Un ensayo debía tener un título. Al principio me daba como un contexto de lo que yo quería hacer y podía plantear una pregunta interesante. Luego el trabajo era comparar el tema de ese libro que tenía parecido y lo diferenciaba era la época. Luego empezaba a comparar, después terminaba con la similitud que era el tema y luego el final. ¿Cómo lo hacíamos? Fíjense aquí. Así era el ensayo. El logo. Nunca se olviden del logo de donde están ustedes. Luego el título tiene que ser interesante y no es el título del libro. O sea, puede ser, pero se configura con algo interesante. Fíjense aquí. Cómo el poder configura la personalidad de los personajes principales de Antígona, esa es la obra, y el otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. Antígona del Sófocles, ¿cierto? Y el otoño de patriarca, ambos tienen el mismo tema, pero lo que lo diferenciaba era la época. Uno es clásico y el otro contemporáneo. Esta alumna comenzó hablando un contexto del texto y después planteó la comparación. En el desarrollo lo que ustedes están aprendiendo, y vi que con el profesor Patricio, ¿lo tienen ustedes? ¿Hicieron un ensayo? Les pidió esto porque él primero me habló y me dijo, profesora, ¿usted le ha hecho ensayo a los cuatro? Yo les voy a enseñar ahora. Por eso él le hizo paralelamente otro ensayo cuando yo se los pedí. Y yo vi trabajos de ustedes y aplicaron lo mismo y también obtuvieron buenas notas. Aprendieron a esto y nunca se olviden de sus trabajos posteriores. Cuando ustedes hagan un trabajo de investigación, un ensayo, siempre que ustedes ven cosas que lo hacen verídico y lo hacen confiable, que son las citas textuales. Saco textual de la fuente que lo saqué y ya voy a terminar porque ya estoy bien. ¿Hasta qué hora de la clase? Lo sacan textual, permite que y colocan la fuente, que es hasta las 11:30. Termino con esto. Sí, pregunta. Y colocaba la fuente, lo voy a enviar para que lo vean. Y aquellos que no lo han hecho también tienen de aquí al domingo. Y ahí está, fíjense. Madrid. Y luego termino con la conclusión. Por eso, en el segundo semestre, para que ya terminamos, vamos a reforzar esto, así que la tarea, y descansen, que es lo que primero necesito que hagan ustedes, descansen y vayan leyendo y proceda, porque nuestra primera evaluación, el lenguaje común va a ser hacer un ensayo y aplicar lo mismo que aprendimos en el primer semestre. ¿Ya, chiquillos? Que tengan unas lindas vacaciones, pónganse al día
Y ya y si se van a webclass, ya tienen sus notas. Aquellos que están al día ya tienen sus notas. Aquellos que tienen vacío es porque les faltan trabajo. Cuídense. Chao. Chao. Chao, cuídense. Chao, cuídense, que estén bien.